Y creo que hay que distinguir entre la elección local y la elección federal. En el caso de los estados, es difícil decir que la alianza funcionó, porque de hecho en ningún estado en donde iban alianza PRI y PAN, que son los dos partidos más importantes de esta alianza, se ganó la gubernatura. De hecho, el PRI perdió de las 8 gubernaturas que tenía en ese momento, perdió todas. Es decir, fue una mala decisión para el PAN ir con el PRI y probablemente para el PRI siquiera postular a los candidatos que hizo, ¿no? Fue una mala decisión en general. El gran ganador sin duda es Morena. Ahora, en términos de la elección para diputados federales, es un escenario distinto. En este caso sí vemos que la alianza logró controlar lo que era tal vez el primer objetivo, la primera barrera, que era evitar que Morena tuviera la mayoría calificada, esta de las 2/3 partes que le permitirían al presidente impulsar reformas constitucionales o incluso hacer nombramientos importantes, ¿no? Como el de consejeros electorales. Ahora va a necesitar a un fragmento de esta oposición para poder hacer este tipo de reformas, lo cual pues da una garantía para quienes querían ver al Poder Ejecutivo controlado. Sí. Fernanda, ¿tiene futuro esta alianza de Va por México o era una alianza que cumplió con su cometido, que era enfrentarse contra Morena en los comicios del 6 de junio? ¿Terminó ya lo que iban a hacer? Híjole, honestamente, Rafael, yo la veo como una alianza muy endeble. Como bien decías en la introducción, son partidos que no comparten ideología, no comparten ninguno de los principios, no comparten plataforma e incluso han sido como grandes enemigos e históricos. Entonces, pensar que hoy van a continuar de la mano y ciegamente en lo que resta de la legislatura es difícil de prever. Yo veo que hay muchos incentivos, sobre todo para el PRI. El propio PRI ya ha dicho que va, pues que está abierto a dialogar con el presidente. Así que aunque ellos hayan anunciado que la alianza iba más allá de las elecciones y que tenían la intención de hacer una alianza legislativa más allá de lo electoral, creo que se trata de una alianza endeble que se va a evaluar caso por caso. No va a ser genérica, no van a ir juntos en todo, sino que dependiendo la ley se tendrá que volver a conformar esta mayoría en la que también Movimiento Ciudadano va a tener un papel importante. Sí. Fernanda, no quiero pecar de simplista, sé que la política es muy compleja en México, pero si hacemos un balance de toda la contienda, así como a nivel global, ¿ganó o perdió el presidente y su propuesta política? Ganó. Sin duda creo que el presidente obtuvo una expansión territorial de su proyecto, sobre todo. No tenía esta fortaleza a nivel local que lo deja muy bien parado, que deja muy bien parado a Morena rumbo a las próximas elecciones. Y digo a Morena, no necesariamente al presidente, porque creo que la mayor preocupación del presidente era el Congreso, que es en donde podía impulsar su agenda legislativa. Pues creo que en términos generales fue un triunfo para él, fue un triunfo para Morena, pero él no lo termina de celebrar porque él quería conseguir de nuevo la mayoría calificada que había conseguido en la elección pasada a través de algunos acuerdos con partidos chicos y que en esta ocasión se ve muy difícil que logre. Entonces creo que, siendo honestos, el balance general sí es que el presidente obtiene resultados favorables, pero no los que él hubiera querido. ¿Qué nos dice, Fernanda? El nivel de participación de la gente fue por encima del 50% y para beneficio del resto de nuestros televidentes en América Latina, en México el voto no es obligatorio. Así fue un voto extraordinario, sobre todo tratándose de una elección intermedia, ¿no? Normalmente este tipo de elecciones donde no va en la boleta candidatos presidenciales no generan mucho ánimo, la gente apenas si se entera. En esta ocasión sí fue extraordinario, sobre todo en las zonas urbanas, ¿no? Vemos en la Ciudad de México, en el Estado de México, donde los niveles de participación llegaron al 60-70% en algunas zonas, lo cual pues sí es algo de llamar la atención y creo que tiene que ver, no todo es positivo, ¿no? También tiene que ver con el nivel de polarización que vive el país y que la ciudad particularmente está hiperpolitizada, ¿no? Se habla de política en las comidas familiares, se habla de política cuando uno va en el taxi, cuando habla con los vecinos, es algo que está cotidianamente en la conversación y pues esto naturalmente se tradujo en altos niveles de participación, que creo que, son buenos porque fortalecen a la democracia, pero no necesariamente estoy convencida de que los motivos por los que había tal entusiasmo para salir a votar sean los mejores, sobre todo porque una gran parte del voto que salió a las urnas era un voto de repudio, un voto de coraje contra el gobierno federal. Sí. Y bueno, pues creo que ya estamos viendo el presagio de lo que va a ser el 2024 en la renovación presidencial.
Sí, una parte de la elección que me llamó mucho la atención y quería preguntarte, porque me interesa mucho tu perspectiva, y es el hecho de que, si bien es cierto que hubo, por ejemplo, el hallazgo de cabezas en la ciudad de Tijuana, hubo una sede del partido Morena que fue balaceada, pues la realidad de las cosas fue que la gente salió a votar, enfrentó algunas filas bastante largas, pero el proceso se llevó a cabo. A final de cuentas, Fernanda, ¿crees que después de este proceso la democracia mexicana en su conjunto sale fortalecida o debilitada? Sale fortalecida, pero no quisiera yo hacer un alarde extraordinario del trabajo del INE. No porque no lo haya hecho, sino porque lleva muchos años haciéndolo. Y tal vez la sorpresa fue porque tenemos a un presidente que todos los días golpea al Instituto Electoral desde el poder, y había mucha gente esperando que la elección fuera un desastre, pero no tenía por qué serlo, porque es un instituto muy profesional, con gente capacitada, que lleva años profesionalizándose, que lleva años en este servicio, en donde tienen su propia dinámica interna de escalafones, de selección de mejores perfiles para subir en los cargos. Es decir, es un instituto muy profesional, de lo más profesional que tenemos en México, y que incluso es un ejemplo a nivel mundial, que no teníamos por qué dudar. Pero este constante ataque del presidente contra ellos sí hacía dudar de que las cosas fueran a salir, pero no había evidencia para pensar. Ahora, creo que la democracia salió fortalecida porque una vez más el INE nos demostró que las cosas salían bien y que tiene cómo hacer elecciones limpias, certeras, transparentes, que era pues lo que todos estamos pidiendo.